Y ya tenemos en la línea a Bruno Ríos, escritor y académico en Texas, que obviamente nos va a analizar esta masacre que fue hace días, que por lo menos dejó 19 niños muertos. Leía yo, Priscila, también Bruno, de la salud mental. Mencionan mucho la salud mental de quienes pudieran portar armas. Sin embargo, hay una realidad, y es la permisividad de armas en Estados Unidos. Muy buenos días, Bruno, un placer saludarte. Te saluda Denis Robles y también Priscila Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Denise y Priscila. Muchísimas gracias por tomar la llamada y por invitarme al programa. Gracias, Bruno. ¿Cómo analizas la situación, primero que nada, esta masacre en una primaria allá en Texas? Pues se trata de una tragedia que se repite demasiado en este país, y pues es una escena de terror que a veces nos deja un poco sin palabras, ¿no? Pero de manera muy sucinta, habría que pensar en el discurso que existe detrás de esta masacre, pero también de la justificación de las condiciones de posibilidad que provocan estas cosas. La masacre en Uvalde es inimaginable solo hasta cierto punto. Es imaginable porque ya ha sucedido antes. Y nada ha cambiado en estos 10 años desde que sucedió la masacre en Sandy Hook, en Connecticut, en donde murieron más de 20 niños. Y lo que pasa es que seguimos repitiendo la misma narrativa en términos políticos, en términos sociales, echándole la culpa a un montón de cosas, poniéndole la culpa a los partidos políticos, a los videojuegos, a los valores, a la música y a todas estas cosas que en realidad no tienen mucho que ver con el problema. Lo decías, creo, Denise, tú muy bien, el acceso muy poco restringido a armas de alto poder, que por ejemplo en México sería impensable poder comprar de forma legal, a pesar de que existe un mercado negro en México de las armas que es muy evidente. Especialmente en estados como Texas, las armas se compran de manera libre y con muy pocas restricciones en realidad. Entonces, ese es el problema, creo yo, que tenemos que entender, en donde hay una sociedad que le ha apostado al derecho constitucional de tener armas y de portar armas de manera muy poco restringida, en donde cualquier persona puede entrar a una tienda de armas o a una convención de armas en donde no hay ningún tipo de control. Y esto es lo que sucede cuando tenemos estas pocas restricciones con armas de alto poder. Tenemos consecuencias como esta. Y este es el único país en el mundo en donde suceden estas cosas. Bruno, ¿se ha mencionado algo acerca de cuál fue el motivo o qué hay detrás de que el asesino acudiera específicamente a esa escuela primaria donde las víctimas serían niños? La conexión directa es que Uvalde, por ejemplo, es un pueblo bastante pequeño entre San Antonio y la frontera con México, en donde existen muy pocas escuelas en realidad, y son escuelas públicas en donde la inmensa mayoría de los habitantes van a estas mismas escuelas. Entonces, este chavo, esta persona, fue a la primaria en esta escuela, y esa es la conexión, digamos,
que se ha trazado con por qué fue esta escuela, porque es la única escuela primaria en el pueblo. Hay otras escuelas en el pueblo, obviamente. Hay una escuela secundaria y hay una escuela preparatoria también, que son públicas. Pero en este caso específicamente creo que fue la que estaba en su radar. En realidad no tengo una explicación mayor y los medios tampoco. Lo que sí es verdad es que es una comunidad rural, mayoritariamente latina, específicamente mexicoamericana, en donde hay mucha pobreza y poco acceso a un montón de servicios de salud pública que son muy evidentes. Ahora, la verdad es que muchos de los medios están enfocándose en esta idea de la salud mental. El problema es que todos los demás países en el mundo tienen problemas de salud mental y no suceden estas cosas. Entonces, en realidad, el tener un problema de salud mental no implica que alguien se convierta en alguien violento. El acceso a las armas es lo que yo creo que hace la diferencia en este país. Sí, este tema ha reabierto pues el debate de nuevo en el tema del bullying. Se ha hablado mucho de que el homicida pues había sufrido bullying, se burlaban de él en la escuela, que era una persona pues bastante reservada. Y precisamente justo lo que mencionas, coincido contigo, que en todos los países hay casos de este tipo, se están atendiendo y están pues en la esfera pública la atención a temas de bullying y demás, pero esto sigue pasando en Estados Unidos, sigue pasando y pasa desde hace muchos años, ¿no? No es la primera vez y que alguien abre fuego en un plantel educativo. Sí, también lo comento como profesor. Yo que soy profesor en una escuela preparatoria y que estoy todos los días trabajando con chavos aquí en Estados Unidos, me parece súper importante que cambiemos la retórica en términos de que los maestros no somos responsables de la seguridad de las escuelas. Y además es tan inimaginable este escenario que en las escuelas existen este tipo de simulacros para este tipo de cosas. Entonces seguimos reproduciendo estas condiciones de posibilidad, no solo porque se repiten, sino porque están en el imaginario público desde por lo menos Columbine hace más de 20 años, ¿no? Y lo que pasa es que no ha cambiado nada. No hemos tenido la voluntad política en este país para legislar de manera muy específica sobre el control de las armas y sobre el control del acceso a las armas por parte de la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, hay voluntad política desde el público para cambiar estas leyes, para hacer un tipo de cambio. Existe mucha aprobación para tener restricciones más específicas. Sin embargo, no hay voluntad política para que se puedan lograr esos cambios. Entonces tenemos un problema no solamente social, sino político, en donde las dos partes nunca se ponen de acuerdo y no podemos llegar a una resolución que pueda por lo menos aminorar la posibilidad de que estas cosas sigan sucediendo. Y cada año cientos de tiroteos, por lo menos este 2022, 212 tiroteos masivos en Estados Unidos es lo que reporta el Gun Violence Archive. Este 2022 2 masacres, ¿no? También están pues enlutando a la sociedad estadounidense, pues la de Buffalo, allá en la que un joven de 19 años asesinó a 18 personas, y por supuesto también la de Uvalde, y también en Ohio ya veíamos otro tiroteo también. Sí, es un tema recurrente, sigue sucediendo de manera pública, de manera muy, muy recurrente, demasiado recurrente, diría yo. Y el factor fundamental es el acceso a las armas.
Y yo creo que hay que dejar de pensar un poco en el hecho de que solamente la salud mental es el culpable de esto. No, es un problema político, es un problema de voluntad política y es un problema de educación pública también, en donde tenemos que empezar como partes de esta sociedad a dejar de desprendernos del valor que tienen las armas en términos sociales, porque además están muy, muy ligadas a la identidad nacional en Estados Unidos y al patriotismo, cosa que me parece a mí un poco incomprensible, pero esta es la realidad. Así es, la triste realidad, y parece una historia que lamentablemente se repite y se repite. Esperemos que pues sea ahora sí un real llamado de atención para las autoridades estadounidenses. Bruno, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Gracias, Priscila. Un saludo.